y descansa. Tu presencia, mi Señor, bastará. Sé que no hay otro lugar donde yo encuentre la paz y la verdad. Tu presencia, mi Señor, bastará. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia. En tu presencia quiero estar. Este es mi hogar. No cambiaría este lugar por nada más. En tu presencia. En tu presencia es mi deleite estar. Sé que no hay otro lugar donde pueda reposar y descansar. Tu presencia, mi Señor, bastará. Y yo sé que no hay otro lugar, sé que no hay otro lugar, oh, donde yo encuentre la paz, donde yo encuentre la paz. Presencia, mi Señor, bastará. Es tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Este es mi hogar. Pero no cambiaría este lugar. No cambiaría este lugar. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Hechas a Mano, Proyecto Magdalena. Hoy tenemos con nosotros a Yelixa de Castro. Ella nos va a estar comentando un poco sobre el personaje principal de este proyecto, María Magdalena, una mujer que tuvo una vida fascinante a los pies de Cristo y que tenía una vida antes de eso como la tuya y como la mía. Bienvenida, Yelixa. Gracias, Nelly. Buenos días. Bueno, sí, María Magdalena es un hermoso personaje. Yo diría que María Magdalena es una mujer que experimentó el poder liberador de Jesucristo, y eso por supuesto que tiene que conectarnos contigo, conmigo y con todas las personas que hemos podido tener un encuentro con Jesús. Quiero decirles que Yelixa es abogada, tiene 2 hijos, esposa, sirve en nuestra iglesia para la familia y bueno, tiene una historia que contar y queremos comenzar que ella nos diga quién era María Magdalena. Bueno, María Magdalena la verdad es que aparece muy pocas veces en la Biblia, pero las veces que aparece es para hacernos saber algo importante de su vida, algo que nos deja en qué pensar. La Biblia no nos da detalles de su vida con exactitud, sin embargo, algunos estudiosos dicen que María le llamaban Magdalena porque era de una ciudad que se llamaba Magdala, que quedaba cerca de Capernaum. Sin embargo, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, del versículo del 1 al 3, podemos encontrarnos con María Magdalena, y dice que mientras Jesús estaba en ciudades y aldeas, lo acompañaban 12 discípulos,
también algunas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades y liberadas de demonios. Y allí aparece María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Junto con ella aparecen otras mujeres y lo que señala en la Biblia es que ellas le servían a Jesucristo con sus bienes y a sus discípulos también. Este versículo que tú acabas de mencionar, Lucas 1:3, es el único, capítulo 8, es el único que habla de que ella había sido liberada de 7 demonios. Sí, la verdad es que este versículo es el único que relata algo del pasado de María Magdalena. Dice, había sido liberada de 7 demonios, es decir, lo presenta en tiempo pasado. Bueno, aquí podemos ver suponer que María, como lo dijimos al principio, era una mujer común, como tú, como yo, con problemas, con dificultades, a la cual día a día ella vivía situaciones difíciles, de la cual por sí misma ella no podía ser liberada. Sí, a eso yo le añadiría que era una mujer seguramente atormentada con problemas y dificultades, y así como hoy en día hay muchas personas que en medio de los conflictos, en medio de los problemas recurren a brujos, a personas que leen las cartas, a divinos, buscando querer saber qué le depara el futuro, cómo pueden solucionar sus dificultades. Yo deduzco que esto pudo haber sido una puerta hacia Satanás, y por esa razón pudiera ella tener... abrió las puertas. Sí, por esa razón pudiera haber tenido esos demonios. La verdad es que la Biblia no nos da detalles, y cualquier cosa que podamos hablar de ella sería una especulación. Sin embargo, hay cosas que se ven de antemano. Podemos decir de ella que ella no conocía a Jesucristo. Ella no tenía una relación con Jesucristo. Ahora, una mujer bajo el perfil de María Magdalena, bajo el dominio de 7 demonios, debió haber sido un perfil poco esperanzador realmente, ¿no? Seguramente una mujer que estaba sufriendo mucho. Sí, esto le traería enfermedades mentales, físicas, psicológicas. Sumado a eso, pues bueno, el tormento, depresión, soledad, el desprecio de la sociedad. Realmente, bueno, es un cuadro muy difícil para María Magdalena, como se nos presenta aquí en la Biblia, y a pesar de que no tenemos detalles de cómo era la vida de María Magdalena antes de conocer a Jesucristo, no podemos subestimar el poder de Satanás y sus demonios. Y en la Biblia, cuando menciona el número 7, que llama mucho mi atención, el número 7 es un número completo dentro de la numerología bíblica. Eso es otro tema, por demás fascinante, pero no voy a hablar de eso, sino lo que quiero resaltar es que María Magdalena tenía una situación tan complicada, tan grave, que cuando menciona el número 7, yo lo veo como una forma, o que forma parte de demostrar el poder liberador de Jesús en la vida de María Magdalena. Ella fue liberada completamente de su situación, es decir, de esos 7 demonios. Y bueno, para Dios no hay nada imposible, y de eso no podemos tener duda. Vaya, es sorprendente saber imaginarnos ese cuadro donde María Magdalena pudo estar, es triste, logró nada más imaginarme su rostro, y de saber que ella por sí sola no podía liberarse. Sí. Ella no podía ser por sus propias fuerzas liberada de esas ataduras que estaban en ella por tanto tiempo. Sí, la Biblia tampoco nos menciona cómo fue sanada María Magdalena. Sin embargo, en la Biblia encontramos otros relatos donde vemos que Jesucristo libera a otras personas de demonios. ¿Qué es lo determinante allí? Que cuando Jesús le daba la orden a aquellos demonios que salieran de estas personas, ellos le obedecían. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos también, en el capítulo 1, que los demonios le obedecen y le temen. Así que esto que tú estás diciendo nos hace saber
y reconocer la autoridad que tiene Jesucristo. Sí, claro que sí. No solo eso, tanto en los relatos como en el caso de María Magdalena, ella no podía hacer nada por sí misma. Así que era necesario que el poder de Dios interviniese en su vida. Y que de eso se trata cuando tenemos dificultades. No es en nuestra fuerza que podemos liberarnos de los problemas, de las enfermedades, por muy graves que sean. No es en nuestras propias fuerzas, sino que es necesario que el poder de Dios intervenga en nuestra vida para poder ser liberados. Sí, así es. Y ahora te pregunto, Yeli, ¿qué sucedió con Magdalena, con María Magdalena y Jesucristo luego de esta transformación? Yo diría que María Magdalena tuvo el mejor encuentro de su vida, el mejor encuentro con un hombre. Y es que no era un hombre cualquiera, era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, a quien Dios ya le había dado autoridad a Jesús para que bajo su dominio, bajo la potestad de Él, quedaba todo sujeto. Él tiene autoridad y eso no nos hace pensar en otra cosa, que cuando nos acercamos a Jesucristo realmente me estoy encontrando con Dios. Cuando me encuentro con Dios, realmente me estoy encontrando con alguien que es todopoderoso, un Dios verdadero. Esto me hace recordar cuando yo tuve mi encuentro con Jesús. Es algo maravilloso, es una transformación, y como tú lo dijiste ahorita, es el mejor encuentro que podemos tener con hombre. Así es. De verdad que es algo que si tú quieres probarlo, ya verás que no te vas a arrepentir. A ver, en base a lo que hemos leído, las que podemos conocer un poco de la historia de Magdalena, también sabemos que en esa época las mujeres eran oprimidas, de cierta manera no tenían opinión ante la sociedad, eran rechazadas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, realmente pudiéramos decir que sí. Las mujeres de aquella época no eran tomadas en cuenta en la sociedad, eran mujeres que no tenían credibilidad o no se les daba la credibilidad como mujer por esa condición. Se pensaba que eran excluidas. Eran excluidas, que prácticamente la mujer tenía que estar en casa, pendiente de su familia. No que es malo, sino que realmente allí hay como una separación de, vamos a decir, discriminación. Y en aquel tiempo también, en la cultura de esos días, los enfermos, como por ejemplo de lepra, o los endemoniados, se consideraban personas inmundas. Ellos no podían estar entre la sociedad, no podían ir a una sinagoga como los demás. Entonces, ¿qué hacía esta condición con María Magdalena? Añadía exclusión, es decir, estaba completamente aislada, no podía compartir, sí. Tenía que estar seguramente siempre sola. Sí. Como se consideraban personas inmundas, cualquier otra persona sana que las tocase o que estuviese con ellas, también se consideraban inmundos, y entonces esta persona terminaba siendo excluida también de la sociedad. Y esto nos hace pensar en algo que podemos ver hoy en día. Hoy en día hay mujeres escondidas detrás de un movimiento llamado feminismo, y probablemente muchas de ellas queriendo hacerse conocer, llamar la atención, para haciendo ruido de saber que ellas existen. Sí, intentando ser tomadas en cuenta, quieren ser escuchadas. Probablemente muchas de ellas con heridas, con maltrato, que están gritando ser vistas, y seguramente la sociedad las ha señalado de alguna manera u otra, y en su condición, llámese moral, social o económica, las hace sentir excluidas de la sociedad. Lo que se llama hoy en día, que se habla mucho de la discriminación. Pero tenemos una buena noticia para eso. Sí. El Señor Jesucristo ha venido a romper esos paradigmas. Lo hizo con María, lo hizo con otras mujeres que podemos relatar a través de este proyecto,
Y hablando específicamente de María, el Señor la incluyó, la salvó y vino a romper esos patrones que tiene la sociedad de exclusión hacia nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres somos una parte fundamental para la vida de un hombre, para la sociedad, para nuestros hijos. Entonces, estos paradigmas que estaban antes y que se veían, incluso hoy en día, existen países donde todavía practican estas cosas. Entonces, como lo dijo Yelixa, esa parte del feminismo, de mujeres al poder, lo que quiere simplemente, esas mujeres lo que quieren es ser escuchadas, pero es la forma errónea de afrontarlo, porque la manera ideal es a la forma de lo que está en la palabra de Dios, lo que dice, lo que hizo Jesucristo, o lo que puede hacer Jesucristo cuando nos libera. Sí, porque es equivocado, porque el enfoque de las mujeres, de ese movimiento, es que ellas tienen el poder, que ellas pueden decidir, que ellas pueden estar por encima del orden inclusive. Y por eso es errado, porque es que ya Dios nos dio un diseño en su palabra, nos dio un orden. Jesucristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de su mujer. Yo como esposa estoy sujeta a mi esposo, porque yo sé que él está sujeto a Jesucristo. Pero solamente esto pasa cuando tenemos un encuentro con Jesús. Realmente Jesús en aquel tiempo con María Magdalena vino a traerle liberación espiritual. Y no aquel tiempo, ahora Jesús quiere hacer lo mismo. Así como lo hizo con nosotras, lo quiere hacer contigo. Traer una liberación verdadera, una liberación espiritual. En aquel tiempo, como lo dije, nadie podía acercarse a ella o la rechazaban, no podían estar en medio de la gente. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús fue misericordioso con María Magdalena. Él se dio cuenta que más que exclusión necesitaba era compasión. Algo característico de Jesucristo. Tenemos un Dios que es compasivo con la humanidad y que no nos señala. ¿Y qué hizo él? Bueno, él no solo vino a liberar a María Magdalena de estos 7 demonios que la atormentaban, sino que también, supongo, trajo sanidad física, mental, psicológica, emocional, paz. Y realmente allí, en eso tengo que determinar algo, que no hay una persona que no conozca de Jesucristo sin que haya tenido un cambio en su vida. Muchas veces andamos buscando tener como un rayito de luz en medio de las dificultades, estamos agobiados por tantos problemas y queremos un descanso, queremos encontrarle la salida a una dificultad en medio de tantos sufrimientos del día a día, pero muchas veces nos equivocamos porque o lo buscamos en cosas incorrectas o lo buscamos en personas equivocadas y a la final terminamos en nada. Terminamos quizás más hundidos, más lastimados. En el caso de María Magdalena, ella tuvo ese encuentro genuino con Jesucristo, que ella estaba tan agradecida con Jesús, el hombre que la sacó de la oscuridad, de la esclavitud, de la condenación, que la liberó. Ella volvió a recobrar su vida. Sí. Que ella tomó una gran decisión, seguir a Jesús. Y eso forma parte de lo hermoso de tener ese encuentro con Jesús, que hay un cambio. Y la Biblia nos relata que ella, aparte de servirle a Jesús, también le servía a sus discípulos. Claro. Entonces esto nos da a pensar que lo agradecida que ella estaba, y como no, seguramente quería servirle, quería adorarle, y no solamente a él, sino a los que estaban a su alrededor, que sabía que donde ella podía contribuir de manera positiva. Y la Biblia también dice que ella no solo le sirvió con su talento, sino con sus bienes. O sea, ella dio lo que tenía a Jesús por agradecimiento. Sí, ahí quiero resaltar algo dentro de lo que yo investigaba. Esa ciudad de Magdala en aquel tiempo era una ciudad muy próspera, así que algunos estudiosos presumen que María Magdalena tenía bienestar económico. Quizás por su condición en la que se encontraba, pues estaba fuera de su familia, excluida de su familia también. Pero una vez que ella recobra su vida de manera cuerda, seguramente ella con sus bienes, como dice la Biblia, junto con otras mujeres, ella sirvió al ministerio de Jesucristo con sus bienes.
Realmente María Magdalena juega un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Y esto nos hace reconocer algo, que cuando Jesús nos da la oportunidad de escuchar de Él, ese es el tiempo. ¿Es tiempo de qué? Tiempo de escuchar, decidir y continuar. Continuar apegado a Jesucristo. No que encontramos la solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas, pero yo sigo mi vida igual. Muchos hacen eso, que les cuesta separarse del mundo. En realidad Dios es tan bondadoso, Dios es tan amoroso, cuidadoso de nosotros, que Él nos ayuda en medio de las dificultades. Pero Él también nos permite a que nosotros podamos tomar decisiones propias para seguir al lado de Cristo. Y eso fue una de las cosas que hizo María Magdalena. Ella le siguió hasta el final. María Magdalena tuvo el primer lugar, como decimos hoy en día, tuvo la noticia de primera plana. Ella estaba en el lugar VIP de poder ver y experimentar los milagros maravillosos que relata la Biblia. Puedes leerlos en todos los evangelios. Ella estaba allí presente. Y no solo estuvo presente en esos momentos maravillosos, también sufrió ese momento difícil de Jesús, que fue la muerte y crucifixión. Y en eso tengo que pensar en que la fe de María Magdalena tuvo que haber sido probada. O sea, el hombre que la rescató, que le entregó de nuevo su vida, pero mejorada, estaba en una cruz, el Hijo de Dios, el Santísimo. Eso tuvo que haber sido confrontador para su vida. Pero ella no dudó ningún segundo de seguir sirviéndole a Jesús hasta el final. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, se relata que el día de la resurrección, ella junto con otras mujeres fueron con especies aromáticas a seguir sirviendo aún después de la muerte de Jesús. ¿Y qué pasó allí? Un privilegio único, solamente lo tuvo ella. Ella fue la primera mujer que vio a Jesucristo después de que resucitó. Hermoso. A eso tengo que añadirle solamente una cosa: Dios honra a quien le honra, y María Magdalena lo merecía. Además de eso, ese momento tan específico me hace pensar en algo. Las mujeres de aquel momento no tenían credibilidad. ¿Y quiénes fueron a llevar esa buena noticia? Otra vez, noticia de primera plana a los discípulos, a sus compañeros de ministerio. Fue ella, y fueron las mujeres, porque también hubo unas mujeres que se encontraron con los ángeles en la tumba. Fueron las mujeres. Entonces, Dios vino a dignificar el lugar de la mujer. Que la mujer es tan importante como el hombre. Somos iguales ante los ojos de Dios espiritualmente, con un orden, por supuesto, con responsabilidades, por supuesto, porque el hombre tiene una responsabilidad como cabeza de hogar, y nosotras, las mujeres, sus esposas, también. Pero Dios le dio ese privilegio a María Magdalena, así que eso me parece maravilloso. Maravilloso. Esta historia me conecta con mi testimonio, con el de Yelixa, porque una vez que conocemos a Jesús, los que los conocemos realmente queremos ser transformadas, queremos servirle, queremos adorarle, queremos entregar todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros talentos. De verdad que te invito a que experimentes. Como lo hemos dicho anteriormente, no es una religión, es una relación muy personal, es algo maravilloso. Te invito a que leas esta historia de Magdalena y que puedas saber que a través de tu transformación también puedes transformar a otras mujeres, porque María Magdalena, enseguida que fue liberada, ella decidió seguir a Jesús, decidió servirle, y ella fue ejemplo para otras mujeres que seguramente estaban esperando una líder, porque ella fue líder. Podemos decir que ella fue líder de esas mujeres que estaban allí esperando para seguir a Jesús. Entonces tú también puedes ser líder. Gracias a tu testimonio, muchas mujeres pueden ser cambiadas. Así que quiero ahora pedirle a Yelixa que nos cuente cómo la vida de Magdalena, cómo puede ella explicarnos su testimonio, cómo ella puede enlazar
este testimonio de María, que es maravilloso, que fue una mujer que tenía muchos problemas, igual que Yelixa los tuvo en su momento y lo sigue teniendo, porque ser seguidora de Cristo no garantiza de que vamos a liberarnos de problemas, pero lo vamos a poder afrontar con el mejor, con nuestro Padre. Entonces queremos escuchar ese maravilloso testimonio de Yeli. Wow, bueno, ¿cómo puedo relacionar mi vida con la de María Magdalena? Yo nací en un hogar cristiano, yo soy del Táchira, yo nací en un hogar cristiano. Mi bisabuela nos enseñaba de la palabra de Dios, ¿verdad? Y crecí yendo a la iglesia, servía al Señor desde muy pequeña. Eso lo aprendí más con el ejemplo con la teoría, que con la teoría. Y bueno, a la edad de 17 años yo me bauticé. Como les dije, yo viví en San Cristóbal, a los 19 años me vine a vivir a Marina. Y a esa edad, a una edad de una joven sin saber del mundo, porque yo dije, me liberé de mi casa o salí de mi casa creyendo que soy muy madura, pero en realidad no es así. Así que bueno, comencé a experimentar lo que a esa edad muchos jóvenes disfrutan hoy en día. Y para mí era atractivo y tener la curiosidad de querer hacer lo que los demás hacían también. Encajar con mis amigas era mi objetivo. Salíamos a beber, salíamos a fumar. Forma parte de ese mundo, ¿no? Y eso me llevó a otras cosas, pues quizás más vergonzosas, pero pudiera decir vergonzosas, pero hoy puedo decir gracias al Señor que Él me liberó de esa vida. Experimenté lo que era fornicar, engañar. Realmente, si hubiese seguido en esa vida, no hubiese sido un buen resultado. ¿Qué sucede en este tiempo? Lo resumo en momentos de mi vida con tristeza, soledad, depresión. Yo me cerraba en mi casa los fines de semana cuando estaba sola, vivía con unas primas, y lo que hacía era fumar y fumar y fumar. Y realmente fue un cuadro muy difícil de mi vida en ese tiempo. Eso me hizo sentir desvalorizada, me hizo sentir inferior por muchos años. Así que en teoría parecía que disfrutaba todo, pero al final en realidad estaba perdiendo más que lo que estaba ganando. Cuando yo conocí a quien es mi esposo actualmente, ya pasaron 10 años de esa vida que tuve, Dios nos dio una sacudida a él y a mí. Casi un año de estar juntos, nosotros nos separamos y no nos habíamos casado, por supuesto. Así que Dios comenzó a tratar conmigo de una manera especial. Yo me fui a vivir a casa de una amiga que quiero mucho y mis días fueron días muy tristes en ese sentido porque tenía sufrimiento. Estaba enamorada, sufría porque por un momento pensé, otra vez tengo que volver a sufrir el desprecio de un hombre, pero yo comencé a orar mucho. Mis madrugadas tenían una hora con Dios y comencé a orar por ese hombre que amaba. Aún en medio de que estabas alejada de Dios, sí. Él siempre estuvo allí en tu corazón. Ciertamente, es verdad. Durante todo este tiempo que yo hablo, que salí a beber y todo eso, yo no volví más a una iglesia. Mientras estuve aquí en Marina, yo no volví más a una iglesia. La verdad que me sobraría el dedo de la mano para decir que fue a una, no había compromiso, pero había algo en mi interior que me inquietaba. Todas esas cosas que yo decía, había algo al final del día que me interesa. Hay algo que estaba mal, ¿sí? Entonces, bueno, yo cuando paso esto con mi esposo actual, yo comienzo a asistir a esta iglesia, está ubicada en otro lugar, y comienzo a hablar con nuestra hermana Luzmila, que es la esposa del pastor, pedí asesoría. Me desahogué con ella porque traía montones de cosas acumuladas que no me dejaban avanzar, me sentía colapsada y bueno, bajo su seguimiento, su orientación, yo comencé a orar y orar al Señor por mi esposo y por mí.
Y el Señor comenzó a tratar conmigo de una manera especial, haciéndome saber que Él durante todos estos años, Él había estado conmigo, que Él me ha cuidado desde pequeña, a pesar de todas las dificultades que yo he pasado, que pasé desde pequeña, Él estaba conmigo. Me hizo saber que sus planes no era haberme escogido para yo estar en el mundo, sino que sus planes para mí eran otros, que Él me había escogido con un propósito. Así que bueno, casi 6 meses después de esta separación y de pasar momentos difíciles, Dios estaba cambiando carácter, doblegando orgullos, transformándonos a los dos. A los dos, sí, ciertamente era los dos, pero el asunto no era solamente conmigo, también era con mi esposo. Estaba el Señor poniendo cada cosa en su lugar. Y nosotros en nuestras conversaciones a veces nos citábamos con los pastores y pensábamos que íbamos bien, terminábamos había que volver a empezar. Bueno, sigo orando. Pero todo esto me llevó a algo, a afirmar mi corazón en el Señor. Eso me hizo saber que el Señor estaba conmigo y mi fe estaba aumentando. 6 meses después, nosotros nos reconciliamos, nos casamos, porque allí comenzó todo, empezar a hacer las cosas bien. Mi esposo y yo comenzamos a hacer cambios en nuestra vida, tomar decisiones, dejar de hacer cosas que al Señor no le agradaban y seguir al Señor y continuar en una iglesia. Ese era nuestro propósito. Así que eso en mi vida tuvo un momento muy feliz, porque yo dije: está bien, Señor, perdón por todo lo que hice. Es tiempo de continuar, es tiempo de seguir adelante contigo. Gracias por mi esposo. Hoy puedo decir que soy una mujer felizmente casada. Ciertamente tengo 2 hijos que me da la satisfacción de saber que ya Dios tiene planes con ellos, porque sus promesas no son solo para mí, sino para la generación que viene después de mí. Así que este año, por el favor de Dios, cumplimos 10 años de matrimonio. Y bueno, en resumen, esta es mi vida. El Señor me ha transformado, me sacó del lodo cenagoso, como dice la Biblia, puso mis pies en lugar espacioso y no debo volver atrás, no vuelvo atrás, porque el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor me dio la oportunidad como se la dio a mi esposo, que en medio de los errores, Él estaba allí cambiándonos para algo fabuloso. Mi esposo y yo actualmente servimos a la iglesia. Sin embargo, Nelly, quiero comentarte algo más actualizado, por decirlo así. Cuando iniciamos este proyecto María Magdalena, el diablo me estaba acechando con acusaciones, cosas triviales de mi vida, pero me acusaba y comencé a sentir miedo, inseguridad, tenía molestias conmigo mismo y la verdad es que no quería iniciar este proyecto de María Magdalena. Pero una vez más el Señor, en su misericordia, con su cuidado tan hermoso, con su amor tan especial hacia mi vida, me vuelve a abrazar, me dice cuánto me ama, me dice que Él me ve, que me formó en el vientre de mi madre con un propósito y que me ama eternamente, que Él ha perdonado mis faltas para siempre. Así que eso trajo satisfacción a mi vida y hoy solamente tengo que seguir rendida a sus pies. Él me ha dicho: búscame, está en mi presencia y yo haré. Si mi vida hubiese seguido como estuvo durante todos esos años, si Él no me hubiese rescatado, la verdad es que fuese bastante desdichada. Mas no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Qué hermoso. Hermoso testimonio el de Yeli, y las que la conocemos podemos dar la certeza de que ha sido así, de que el Señor está en su hogar, con sus hijos, su esposo, una familia maravillosa. Pues te invito, te hago esta invitación a que si aún no has conocido del Señor, si aún no has invitado a Jesús a tu vida, lo hagas, porque la verdad es que Él cambia lo que para el mundo es imposible, para Él es posible. Y como dice su palabra, que si tú lo pones en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Y así lo dice el testimonio de Yeli. Ella lo que hizo fue ordenar
y hacer las cosas como el Señor lo mandaba y poner en primer lugar, y todo lo demás va a ir, fue añadido y seguirá siendo así, porque ahora es que le falta por vivir a Yeli y por conocer las maravillas del Señor. Nosotras queremos invitarte a que veas esta película donde se resumen las 7 mujeres que vamos a ir terminando de desarrollar. Llevamos 4 ya con Magdalena, esta es la 4ª, y la verdad que es una película muy bonita, donde se evidencia la transformación que Jesucristo hizo a cada una de estas mujeres. Así que queremos invitarte a que la busques, nos puedes contactar al privado, también te la podemos prestar, también está en YouTube, y te invitamos de verdad a que la veas para que conectes estas historias y veas lo que el Señor puede hacer en tu vida. Queremos saludar a todas las mujeres que se conectaron el día de hoy, de nuestra iglesia, nuestras amigas de Venezuela, Falcón, Maracaibo, Caracas, Puerto Ordaz, Colombia, también Chile. Queremos darle las gracias y invitarlas a que el próximo martes vuelvan a conectarse. Queremos que ahora Yeli ore por cada una de nosotras, por las mujeres que estuvieron allí sintonizadas, y si no, también te invitamos a que veas en YouTube este video y lo puedas compartir con una amiga que tú crees que necesita escuchar esta palabra. Sí. Pudiéramos pensar, no quiero hablar sin antes decirte que pudiéramos pensar que porque no estamos endemoniados no necesitamos un encuentro con Jesús. Realmente no importa cuál es tu condición social, cuál es tu condición económica, cuál es tu dificultad. Si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, déjame decirte que tu vida es tan igual o peor como la de María Magdalena. Una vida de oscuridad, una vida sin esperanza. Y es necesario que estemos a cuenta con Jesús. Es necesario que nos rindamos al Señor para poder tener una transformación de nuestras vidas. A través de su palabra, la Biblia, Él nos ofrece estar transformados y en crecimiento. Y solamente nos queda la esperanza de vida eterna. Así que bueno, quiero orar por ustedes que nos están viendo en esta mañana y a todos los que nos escuchan. Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias porque podemos ver tu gracia sobre nosotros, podemos ver el amor, Señor, que tú tienes por nosotras, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que están detrás de la pantalla, Señor. Ellos han escuchado tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas acercarte a ellas, tocar su corazón, que tú puedas traer a ellas libertad, esperanza, que tú puedas traer paz a ellas, Señor. Te ruego por estas personas que tú has puesto en mi corazón. En este tiempo, Señor, que estamos aislados, hay mucha gente triste, gente sola, gente con depresión. Te ruego en el nombre de Jesús que tu poder, Señor, liberador, pueda llegar al corazón de todas estas personas, Señor. Y tú puedas liberarla, darle paz, Señor, en medio de la desesperanza y de la dificultad. Creemos en ti, creemos en lo que tú has hecho en nuestra vida y sabemos que tú sigues teniendo cuidado y misericordia con cada una de las personas, Señor, con cada una de las mujeres que nos escuchan hoy. Lleva sanidad a sus corazones, lleva restauración a sus vidas, así como lo hiciste con la mía, Señor. Y gracias, gracias, porque sabemos que cuando nos acercamos a ti, Señor, estamos acercándonos a un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queremos recordarte que eres importante para Dios. Todos somos importantes. Y si te has hecho esa pregunta como Magdalena, ¿Él me liberará? Queremos decirte que sí, que Él nos liberará. Y si tu problema es mayor o menor de lo que Yelixa nos contó aquí, para Dios eso no es importante. Lo importante es, y no es imposible, lo importante es que le busques con un corazón dispuesto a ser transformado. Y que no solo te transforme a ti, sino que también pueda transformar a tu familia. Bueno, estamos muy alegres por este programa, te damos las gracias por haberte conectado y queremos recordarte la agenda de la semana. El jueves tenemos oración y devoción. Y el viernes tenemos Space Kid.
un espacio para los niños de nuestra casa y de nuestra iglesia. El sábado tenemos conexión con el Ministerio Juvenil Fieles al Llamado. Y el domingo nuestra reunión online, que extrañamos muchísimo de estar La presencia. con cada uno de los hermanos, pero no deja de ser maravilloso poder estar conectados con nuestros pastores y poder recibir la palabra de Dios. Bueno, estamos despedidas. Gracias. Donde yo encuentre la paz.